Voy a hacer una introducción hablando un poquito de una revista que era una especie de revista parroquial casi, le editaba Tiempos de Calma, y me dijo que le hiciera una introducción o un artículo sobre la aplicación de los diferentes pernos prefabricados. Y hice una introducción que para mí sigue estando en vigor, en que ponía que mi mayor virtud es mi mayor defecto, amar los dientes de mis pacientes más que ellos mismos. Intentar conservar lo casi inconservable es lo que diferencia al que ama nuestra profesión y simplemente el que la tolera. Y con estas dos frases pretendía justificar el uso y no el abuso de tanto perno prefabricado que me condujo a la redacción de ese artículo que había publicado. Lo que pretendía con esto era un poco hablar de la idea de que me sigue, después de casi 40 años de estar viendo bocas, sigue priorizando mi intención de todos los días. Si entramos en internet y ponemos estética facial, vemos un montón de semblantes, un montón de caras, un montón de masajes faciales, de pastas, de tratamientos faciales, y vemos un montón de personajes en que prácticamente ninguna nos está enseñando los dientes. Contrariamente o curiosamente a eso, vemos que, por ejemplo, en una presentación de Chanel, vemos unas supermodelos, todas preciosas, en las que vamos a estar viendo cómo exponen sus modelos y que, curiosamente, ninguna de ellas sonríe. Y si hay un problema, es que si sonríen, las van a sancionar, no solamente por sonreír, sino porque esos 2 centímetros de visión dentaria van a eliminar totalmente toda la posibilidad de todo lo que están presentando. Entonces, con esto quiero decir que realmente los dientes y la mímica facial son muchísimo más importantes que todo el resto de lo que vayamos a hacer. Si algo da miedo a un niño, es que alguien le hable con una careta delante, porque pierde la cara, pierde la expresión y pierde el gesto y, por supuesto, pierde la boca. Entonces es algo que realmente no favorece, simplemente da pavor. Y este es un vídeo que se había hecho viral, en la que vemos a un señor en que realmente la deformidad facial que llega a conseguir por no tener dientes es apoteósica. Bien, vamos a hablar de otra parte que es muy interesante y que a veces nos olvidamos, que es de la sensibilidad de los labios y la zona anterior de las mandíbulas. Un niño nace y a los 20 minutos de haber nacido, curiosamente, busca el pezón de su madre para poder empezar a succionar y poder alimentarse. Esa hipersensibilidad que tiene en la boca y en los labios son los que hace que de pronto lo busque, me imagino que ayudado por el olfato de una forma muy importante, pero que es gracias a lo que ese niño va a poder sobrevivir y poder mantenerse. Y además no solamente le ayuda a la succión, sino que también es el motivo de que en caso de molestia, de dolor, va a permitirle llorar. Todo eso lo hace solo con la boca. Entonces la boca es una parte fundamental. La sensibilidad que tenemos en los labios y la zona anterior de las mandíbulas va a persistir durante toda la vida. La sensación propioceptiva a nivel anterior es lo más fino de todo el órgano y se transmite al periodonto y a todo el órgano dentario a partir del momento en que a ese niño le vayan a nacer dientes. El tripodismo, 3 puntos van a delimitar un plano, y en cuanto nacen los primeros dientes vamos a tener ese tripodismo formado por los 2 dientes incisales y las 2 ATMs. Es el primer trípode oclusal que vamos a tener, primer plano oclusal. Un niño cuando nace no hay diagrama de Poset, puesto que lo que va a hacer es abrir, cerrar, apretar el pezón y traccionar, cerrar y traccionar, cerrar y traccionar. No hay movimientos de mordida. En cuanto el niño tiene dientes, sí va a haber ese diagrama de Poset, en que ya vamos a ver en que no solamente tiene una oclusión en máxima intercuspidación, sino que tiene una apertura, puede llegar hasta hacer incluso una clase 3, vuelve a la normalidad y vuelve a máxima intercuspidación. En un desdentado solamente aprieta y succiona. Cuando un diente nace,
tiene una forma de serrucho, de sierra, que se conoce como flor de lis, y que en cuanto va contactando con sus antagonistas superiores, va perdiendo esa sierra porque va gastando ese borde incisal y va a acabar perdiendo esas facetas adaptativas con las que nació. Cuando nos encontramos con un crío al que, por la razón que sea, por ser un chupador de dedo, por ser un chupador de chupete, por ser un disminuido mental, por la razón que sea, no contactan sus dientes anteriores, ese niño va a mantener esa flor de lis y esas facetas adaptativas porque no hubo contacto con los antagonistas y por tanto no hubo desgaste. Si vemos nuestros neumáticos del coche, no hace falta ser ningún experto para saber cuándo tienen el dibujo y están íntegros ese dibujo y cuándo ese dibujo está totalmente gastado y tenemos necesidad de cambiar esos neumáticos sin tener que pasar por una ITV. Vamos entonces al primer caso clínico. El primer caso clínico está dentro de esos que decimos que no tienen una guía incisal anterior. No nos encontramos con ningún crío. Se trata de un paciente ya recién jubilado, es decir, cumplidos los 65, y que, si nos fijamos en su lado superior, en su labio superior en posición de reposo absoluto, no se ven absolutamente ningún diente. Y cuando le mandamos decir el fonema I de una forma sostenida, que teníamos que estar viendo sus dientes, tampoco se ve nada más que un poquito de bordes de dientes y además encima unos dientes súper gastados. Cuando nosotros bajamos ese labio inferior para verle sus dientes inferiores, vemos que en esa posición no se ve absolutamente, por supuesto, labio superior en reposo, no se ve absolutamente nada de dientes superiores. Y cuando hacemos la primera fotografía intraoral, vemos una mordida abierta anterior. Son personas que fonéticamente siempre tuvieron problemas, no dicen eses, dicen ces, se les escapa la boca, cesean, y por supuesto, si estamos un poco cerca, pues nos pueden hasta escupir un poquito sin que sea la intención de ellos ni sean incívicos, por decirlo de alguna forma. Por supuesto, si no tiene guía incisal anterior, que es donde tiene mayor sensación propioceptiva, la fuerza oclusal, ¿quién la va a estar recibiendo? Todos sus sectores posteriores, con lo cual, ¿cómo van a estar los sectores posteriores? Totalmente deshechos. Aquí hicimos empastes, amalgamas adheridas, hicimos endodoncias, hicimos de todo, de todo. Y llega un momento en que las posibilidades de conservación son prácticamente nulas, porque es que cuando uno reconstruye por un lado, al cabo de un año pues nos viene con una caries por otro lado, o viene quejándose de que retiene muchos restos porque subgingivalmente, que es donde ya hubo que hacer las obturaciones, nos encontramos con que ya no tenemos prácticamente solución de poder solucionar el problema. Y por supuesto con fracturas tangenciales y fracturas de caras completas de molares. Le proponemos, esta es la arcada superior del paciente, vemos que hay un central que tomó un poco la posición que le dio la gana, puesto que no tenía ningún antagonista que le marcase la oclusión ideal. Vemos que el colmillo, el 23, tiene un exceso de contacto, con lo cual tiene una gran anfracción que solucionamos con composite. Es esta diapositiva, y lo que hacemos pues hacer lo que siempre se debe de hacer cuando uno no sabe qué hacer, que es coger y hacer un encerado y sobre ese encerado ver qué posibilidades tenemos de corregir esa mordida abierta anterior. En el encerado vemos la fracción que había en el colmillo y en la diapositiva siguiente vemos cómo pasa de tener una mordida abierta a poder elongar esos dientes mediante unas carillas de cerámica y con un tallado mínimo y totalmente conservador. Bueno, si queremos ver cómo queda en boca, que es un factor muy importante para que lo vea no solamente el paciente y que le guste, sino también que lo veamos nosotros y que nos guste a nosotros. Entonces, pues hacemos una llave de silicona. Es muy importante la llave de silicona fuera de las zonas donde no nos vaya a interesar el relleno del bisacrílico, eliminar
todas esas zonas vestibulares para que cuando reubiquemos esa llave de silicona en boca, todos los sectores posteriores podamos objetivarlos y podamos comprobar que está toda esa llave en su posición y que no la hemos rotado ni la hayamos cambiado de posición. Por tanto, llenamos el bisacrílico, ponemos en boca, podemos tomar una pequeña referencia con un rotulador indeleble para que nos esté marcando totalmente el frenillo labial y saber que aquello va de entrada a ir ubicado a su posición. Retiramos la llave de silicona y vemos pues unos dientes. Ahí en el fondo, en la diapositiva, se va a ver unos restos de parte blanca, es teflón, después hablaremos un poquito del teflón, pero ya vemos un poquito el conjunto armónico de esos dientes. En el momento en que, bueno, decidimos por supuesto tallar, el paciente está de acuerdo, nosotros también. En principio, cuando aumentamos un frente anterior y sobre todo a una edad ya de 60 y pico de años, el paciente siempre se va a ver muy dentón, es algo inevitable. Es una zona además muy sensible, con lo cual cualquier diferencia o cualquier alteración que creamos en esos dientes, el labio lo va a traducir como algo muy grande, muy feo, muy rugoso, o siempre desde luego va a crear una alteración en ese problema. Entonces el tallado es mínimo, a mí los tallados de carillas trato de hacerlos siempre sin anestesia. La razón es que sé que es la posibilidad de que no me salga de esmalte, y dentro de eso limitarme lo más justo posible. En la diapositiva actual vemos que hay una diferencia de alturas, con lo cual también vamos a hacer unas carillas un poco más gruesas, otras un poco más finas, para conseguir un perímetro de arcada lo más armónico posible. Bien, aquí vemos una diapositiva de lo que se talló, es un tallado todo supragingival. En el momento que acabamos de tallar, por la misma llave de silicona que teníamos y con bisacrílico, le vamos a colocar unas carillas, todas unidas por supuesto, porque el tallado es mínimo y si no se estarían cayendo, hechas en boca y eliminado todos los sobrantes mediante fresa. Podemos tomar sobre las impresiones ya tomadas, encargarla al laboratorio unos segundos provisionales y aquí vamos a ver el modelo maestro, vemos el modelo del encerado sobre el cual hicimos la llave y vemos el modelo tallado que es sobre el que el laboratorio va a trabajar. Y con esto el laboratorio nos manda las cerámicas terminadas. Son carillas totalmente aditivas, con lo cual van a ir esmalte vestibular, esmalte palatino y hace todo el solapado incisal. Bien, vemos las carillas vistas por su cara labial, vemos la carilla vista por su línea de inserción y vemos que hay carillas más grandes, más completas, doble carilla, carilla en U, carilla en V, podemos llamarle de 20.000 formas, pero son carillas porque el tallado es mínimo y lo único que hacemos es un engrosamiento a base de la cerámica. Bien, en el momento de la preparación vemos las carillas in situ en esta diapositiva y vemos como en un lado tenemos todo el aumento que vamos a realizar y en el otro, sin haber tocado a los bordes incisales, puesto que ya estaban muy gastados, vemos todo el aumento que realmente estamos haciendo. Hacemos la preparación, por supuesto fluorhídrico, hay que tener en cuenta si son carillas de silicato o si es otro tipo de cerámica para tener en cuenta el tiempo de grabado, y una vez que le dimos el fluorhídrico lo eliminamos y le damos el ortofosfórico. Preparamos el diente, hay que limpiarlo previamente, por supuesto, aislar los dientes contiguos y hacer el grabado correspondiente. Y vamos a ir tallando carilla por carilla y dando puntos de polimerización en cada una de ellas. Tenemos ya los dos centrales ubicados, vamos después a seguir por un lateral y siguiendo por otro lateral. Siempre me gusta, en general, si puedo y no hay ninguna contraindicación, empezar por la línea media e ir arrastrando si hay problemas lo más atrás posible. Bien, con una hoja de bisturí curva vamos eliminando todos esos sobrantes, vamos pasando la seda dental y vamos eliminando todo aquello que nos sobra y al final pues vemos un poco el aspecto definitivo de esta persona. Me comentaba los primeros días que sus amigos se le estaban cachondeando porque realmente se le veía mucho diente. Hoy todo el mundo
ni se acuerda de cómo tenía sus dientes antes, sino que lo da como muy natural todo su aspecto. Él está satisfecho, su familia también y sus amigos, por supuesto que también. Bien, vemos la diapositiva de arriba, de unos años antes. Vemos la diapositiva después con todas las entonces y todos los trabajos que hubo que estar haciendo en el primer cuadrante porque estaba todo deshecho. Y vemos la revisión al cabo de unos años en que sigue manteniendo esas cerámicas. Lo bueno que tienen es la durabilidad y el gran aspecto, el poco acúmulo de placa, etcétera, etcétera. A pesar de que es un fumador, pues la cerámica no nos la va a manchar. Y bueno, y esta es una de las revisiones últimas en que vemos que ese primer cuadrante que hubo que estar remendando de una forma tan continuada y tan desesperada, pues bueno, al final gracias a los implantes pudimos eliminar eso y sustituirlo por unos implantes en el lado derecho. En el lado izquierdo ya los habíamos puesto años anteriores, y conserva por supuesto las carillas y sobre todo conserva ese frente anterior que le dice la fuerza que está haciendo. Es decir, tiene freno oclusal. Tiene freno oclusal porque tiene sensibilidad propioceptiva anterior. Vamos a pasar al segundo caso. El segundo caso nos vamos a hablar un poquito del teflón y la vaselina. Me voy a parar un poquito, me vais a perdonar a aquellos que les parezca que lo que voy a explicar ahora mismo es muy elemental, muy sencillo y hasta muy tonto, pero yo creo que cuando hay que dar un curso hay que darlo para que la gente que no sabe algo, pues lo aprenda, o pequeños trucos o pequeños detalles. Abajo a la derecha vais a ver una especie de cabecita con una bombilla encima, que eso indica que es algo que se nos ocurrió y que es una idea que puede ser interesante y a tener en cuenta. Este es un paciente que tenía una prótesis parcial removible apoyada sobre 4 incisivos. Los 4 incisivos tenían un asiento palatino con un microfresado que hacía que apoyara ese esquelético, soportaba muy bien las piezas. Esto se lo había hecho hacía unos 22 años, no volví a ver a este paciente. Eran dientes ya muy desvitalizados, muy reconstruidos, etcétera, etcétera, por eso se hicieron ferulizados esos 4. Y cuando vino, el aspecto que traía era, desgraciadamente, este. Solamente estaba soportado ya por un diente, lo demás eran restos de perno, despegamiento del lateral que quedaba, y bueno, para bajar el puente lo que hicimos fue fresar el único diente que quedaba, que además estaba con movilidad, y una vez que quitamos esto, pues nos vemos con estas imágenes penosas, pero que son reales, y que vemos el perno en un lado, los restos radiculares de lateral, el diente que cortamos, y el otro diente que por supuesto estaba desvitalizado, y era lo que nos quedaba. La única vía era extracción, pero lógicamente si le hacíamos la extracción de esos 4 incisivos, el hombre se iba a quedar sin nada. Hacemos las extracciones y una vez hechas las extracciones, este es el aspecto que da después de tomar los puntos de aproximación, colocar algo de espongostán o de alguna fibrina, y queremos hacer un rebase de esa prótesis removible que él traía, unida y pegada inicialmente a ese microfresado que tenía por palatino esos dientes, y que se puede ir con algo. Entonces, bueno, le colocamos, para evitar que nos entre toda esa resina dura, autofraguable, dentro de esa sutura y que no se quede pegado a la sutura, lo que vamos a colocarle es teflón. Pero encima del teflón vamos a colocarle vaselina. Bien, vaselina, por el aspecto y por la forma, se confunde muchas veces vaselina y glicerina. Bien, la glicerina, yo les explicaba siempre a los alumnos que la glicerina empieza por G, y cuando uno se ahoga, lo que se pone es glu, 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 G. Entonces no es glicerina, la glicerina es hidrosoluble. En el vaso de arriba a la derecha le echamos glicerina y no vemos glicerina por ningún lado. La vaselina no es hidrosoluble, no tiene G, tiene V, vaselina, y en el vaso de la derecha vemos como la vaselina nos queda en suspensión sobre el agua y no se va a mezclar por mucho que la intentemos. Glicerina hidrosoluble, vaselina no es hidrosoluble. Y además la vaselina
tiene una gran ventaja que no todo el mundo conoce, es que si nosotros con un hisopo le vamos aplicando sobre el teflón esa vaselina, vamos a ver cómo se nos va quedando totalmente transparente. Y hasta conseguir pues, un aspecto como este de aquí. Con lo cual, con ese aspecto en que denotamos o traducimos todo lo que hay debajo, pero sabemos que no se nos va a meter para nada toda esa resina. Entonces, ya tenemos preparada boca, tenemos que haber preparado ya también un poquito esa prótesis con ese antiguo puente para poder llevarlo a boca. Y entonces, si queremos unirnos a metal, o queremos unirnos en la mayoría de los casos a algo, tenemos que tener un sustrato totalmente preparado. Entonces, bueno, nada mejor ni nada más barato que una chorreadora y el óxido de aluminio. Entonces ya tenemos ese óxido de aluminio, cogemos todo lo que es la zona de metal y vamos a chorrearlo o arenarlo como vosotros queráis, óxido de aluminio, lo vamos a lavar, vamos a unir temporalmente esa prótesis fija anterior con el removible, puede ser incluso con un poquito de cianocrilato o con un poquito de resina después de haberle dado un silano, con lo cual ya lo tenemos en bloque. Vamos a rellenarlo todo con la resina autopolimerizable y resina dura de rebase y se lo ponemos en boca. Entonces vemos que nos baja todo el teflón pegado a toda esa prótesis y a todo el puente anterior. Una vez que eliminamos esa prótesis, ese puente anterior, tenemos una adaptación exacta al 100% de toda la cirugía que acabamos de realizar. Pero el paciente pasa a estar como venía, a llevar una prótesis removible, una prótesis completa, pero ya no va sin frente anterior, no se va sin dientes. Y encima estamos aprovechando, dando un poco más de longevidad a ese puente y a ese removible de 20 y pico años atrás que habíamos realizado. La idea de la vaselina con V no solamente sirve para este caso, este es uno de los muchos ejemplos y le podéis dar cantidad de aplicaciones. Una aplicación fabulosa es cuando acabamos de hacer una prótesis inmediata, queremos tomar impresiones de esa prótesis inmediata para una carga inmediata y nada mejor que colocar teflones, darle la vaselina con V y si vemos que hay una zona en que hay un diastema que no fuimos capaces de aproximar, pues oye, podemos colocarle un segundo teflón, otra segunda capa de vaselina, etcétera, etcétera, hasta que conseguir un poco lo que veis en las imágenes. Tenemos exclusivamente los copings de impresión y el resto no vamos a tener ningún problema con que la resina, la pasta fina y la pasta gruesa se nos vayan a introducir en donde no queremos. Esta es un poco la idea de la vaselina y el teflón. En el caso 3 vamos a ver un mock-up, una maqueta con y sin vaselina. Presento a un paciente en que lo que tenía era unos problemas de ATM, aparte de ausencia de piezas, y que los dientes se los veía muy comidos y muy rasgados. Bueno, aquí vemos unas imágenes en que labio en reposo, media línea de sonrisa un poco más forzada, en que prácticamente los dientes o no se le ven o lo que se ven son dientes muy gastados. Y entonces aquí lo que hicimos fue un desprogramador de COIS. Este desprogramador de COIS lo tuvo en boca durante 2 meses. Lo quitaba exclusivamente para comer, higienizaba sus dientes y volvía a colocar el desprogramador. Se le solucionaron muchos de los problemas del ATM. Este desprogramador, mientras el rato que está puesto, se puede seguir aumentando altura o quitando altura y desde luego lo que hay es que estar controlándolo y readaptándolo a la forma ideal de morder. Este paciente, al tener ese aumento de dimensión, va a buscar una céntrica mucho más estable y mucho más cómoda, pero es su musculatura y su cerebro el que se lo va a decir cuál es esa postura más cómoda. Bien, entonces una vez que él está cómodo y está bien y transcurrido ese tiempo, lo que vamos es a tomar una relación intermaxilar mediante silicona y con ese dispositivo colocado en boca, que es un poco la diapositiva que estamos viendo. Vamos a hacer el mock-up, pero no queremos que este mock-up se nos quede la resina bisacrílica metida en interproximal de todos esos dientes, con lo cual sería un auténtico problema
el tener esa resina después para poder eliminarla, porque tendríamos que ir exclusivamente casi con una fresa. Y entonces vamos a aplicar otra vez ese teflón. El teflón, supongo que sabéis que a lo largo prácticamente no cede. De hecho, el teflón se puede utilizar perfectamente como si fuese una cinta dental o incluso para empujar el dique de goma. Es muy útil en ese aspecto, pero que sin embargo a lo ancho sí podemos darle bastante de sí. Entonces lo podemos estirar un poquito a lo ancho y lo colocamos para que vaya desde vestibular hasta palatino y que nos quede totalmente cubiertos los dientes anteriores. Es un poco lo que vemos en este caso. Si a ese teflón, ahora recién colocado, le damos vaselina, entonces lo vamos a readaptar mejor a esos dientes, lo vamos a adaptar al fondo de vestíbulo y a palatino, y entonces con el modelo que teníamos del encerado vamos a colocarlo en boca y vamos a llevarlo a boca, con lo cual cuando retiremos la silicona dura, lo que nos va a quedar es la forma de los dientes, pero sabemos que no nos va a quedar nada de resina bisacrílica metidas entre los dientes, con lo cual algo que nos iba a llevar mucho tiempo lo simplificamos de una forma muy fácil, puesto que lo que vamos a obtener es una forma de los dientes, un teflón que podemos eliminar y poder reubicar en boca del paciente y ver un poquito esa forma que nos guste, ver fonéticamente cómo se defiende, que él se vea. Hoy día es además facilísimo el hacer unas fotos y, oye, mándaselas a tu mujer y a ver qué opina, etcétera, etcétera. Cuando, como en este caso, tenemos unos puntos de contacto excesivamente fuertes y vamos a hacer unas carillas y lo que no nos interesa es eliminar esos puntos de contacto, porque realmente nos basta con una carilla vestibular y la parte de carilla palatina, pero no tenemos por qué tallar ni tocar los puntos interproximales. Pero si esos puntos interproximales tan fuertes no los delimitamos de alguna forma, el laboratorio se va a encontrar con que la terminación de ese frente anterior en interproximal le va a ser muy difícil hacer la terminación. Pero si yo simplemente cojo unos trocitos de matriz metálica de la de rollo, los corto y con el perforador del dique de goma le hago 2 agujeros por vestibular y 2 agujeros por palatino, tener la precaución de redondear un poquito los bordes para que por casualidad no vaya a clavarse para nada en los labios ni en la lengua. Y entonces tenemos la foto que veis en pantalla. Con la ventaja de que cuando tomemos la impresión, al haberle hecho las perforaciones, nos va a salir esa matriz metálica y va a ir arrastrada con la impresión para el laboratorio. Con lo cual, cuando el laboratorio haga el vaciado, no va a tener ningún problema porque va a tener perfectamente delimitada esos puntos de contacto tan fuertes sin que tenga ningún problema. No hay posibilidad de que se nos rompan esos puntos de contacto. Y entonces vamos ahora a hacerle unos provisionales. Como son provisionales, que realmente el tallado que se hizo es mínimo, todos tenemos la experiencia de que se nos esté despegando, que el paciente esté viniendo cada 2 por 3, no podemos hacerle una adhesión muy definitiva, porque si no, al día que saquemos eso nos vamos a encontrar con que es muy problemático el retirarlas. Y entonces a mí lo que yo hago, que es un poco lo que me gusta presentar y hacer, es coger directamente sin aplicar nada en el diente, ni de vaselina, ni de glicerina. Todo lo contrario, lo que me interesa es que el bisacrílico quede pegado a ese diente que está tallado. Y entonces lo que hago es limpiarlo con alcohol, secarlo muy bien y entonces meter la silicona pesada con el bisacrílico en boca. Con eso obtenemos ya el provisional inmediato y ese provisional inmediato lo vamos a retirar a golpe de fresa. Con microscopio o con buenos aumentos, con una fresa solamente con la punta activa, no será muy fácil eliminarla y dejar el contorno gingival totalmente libre de todo otro problema. Bien, nos vienen las carillas del laboratorio, el aspecto palatino, aspecto vestibular, un detalle del solapado incisal que nos hace dentro del diente, los onlays oclusales y vemos un poco en detalle pues toda esa cerámica que vamos a tener que colocar en boca
y que nos va a llevar pues bastante más tiempo de que el que probablemente nos llevó el hacer el tallado. En la mayoría de los casos el provisional hay que desguazarlo, es decir, hay que ir cortándolo a trocitos porque no va a salir con facilidad, puesto que tiene mucha retención en vestibular, el solapado en incisal y que además está unido, con lo cual hay que ir desguazándolo realmente para quitarlo, eliminarlo, sin por supuesto tocar para nada el sustrato. Obligatorio, aumentos, microscopio o lupas. Una vez que a las carillas vamos a hacer el preparado, esto es un tema de adhesión que todo el mundo conoce y no tiene más ciencia ni arte, y cementamos todas esas carillas. Y pasamos de tener una boca así a tener una boca como la que vemos en la parte inferior. La oclusión no tenemos problema, es una oclusión que estuvo muy controlada durante 2 meses, que aumentamos, quitamos o readaptamos la guía de Coix, con lo cual pues no tenemos ningún problema. Por supuesto hay que chequearla, máxima intercuspidación, lateralidades, protusivas, guías caninas, etcétera, obligatorio siempre. Pero bueno, un cuento no podría terminar bien si no hay un príncipe y una princesa y darle un poquito de tono bonito. Vemos que en los molares posteriores teníamos una retracción palatina enorme, brutal, puesto que no tenía guía incisal anterior. Entonces pasa siempre lo mismo. A la hora de morder hay que apoyarse en algo, y si ese algo no tiene un freno como es el sector anterior, que es el que nos dice la cantidad de presión que nosotros estamos haciendo, pues a nivel posterior pues tenemos lo que tenemos unas anfracciones brutales como estas. Y entonces decidimos hacerle unas incrustaciones directas, indirectas, directas. Bien, ¿qué hicimos aquí? Primero, colocar teflón, de nuevo el teflón. Y entonces con el teflón vamos a aislar o a separar todo ese espacio biológico. El teflón, para hacer esto, no hay que enroscarlo como si fuera un hilo retractor, todo lo contrario, hay que dejarlo que esté totalmente plano para poder condensarlo, puesto que el espacio biológico termina en triángulo. Si termina en triángulo, yo no puedo pretender meter algo que es cilíndrico y que es redondo. Entonces, nos va a llevar un ratillo bueno el poder aplicar ese teflón, y una vez que lo tenemos adaptado, vamos a coger el composite, el que a nosotros nos parezca que es adecuado o que nos va bien o que se nos adapta, un microhíbrido, lo que queramos, y vamos a ubicarlo en esa zona de anfracción y vamos prácticamente a golpe de dedo y un poco de espátula el reubicarlos. No hicimos ninguna preparación del diente y ahora lo que vamos es a retirar esa preparación. La retiramos y entonces con un lápiz de grafito vamos a ir marcando por el borde justo la terminación del borde gingival que se nos metió debajo de ese teflón. Y entonces, a golpe de aumento y de fresa, vamos a ir eliminando todos esos sobrantes para que nos quede totalmente adaptado a lo que es la terminación gingival de nuestro trabajo. Bien, aquí vemos toda la terminación. Esas incrustaciones, podemos llamarle incrustaciones en este caso palatinas, vamos a curarlas. Para eso podemos tener un horno, este es un antiguo horno de composites de la casa Kulzer, pero la verdad es que da mucho calor y mucha temperatura, está todo espejado, y el que no tenga el sistema del hornito puede hacerlo pues con un microondas. En ese microondas coloca en un vasito lo más grueso posible de vidrio o de cerámica agua, se coloca la incrustación dentro y se le hace un termococido a esa incrustación, con lo cual lo que vamos es a conseguir mucha dureza de estabilidad en esas carillas. Por supuesto, es composite, entonces vamos a darle ortofosfórico, vamos a limpiar el diente y vamos a darle ortofosfórico en el diente, y una vez que tengamos los dos limpios y debidamente acondicionados, vamos a cementarlos. Luz, quitamos sobrantes y ahora nos quedan 2 carillas en las que acabamos de retirar el teflón o tenemos que quitar el teflón, y nos quedan totalmente terminadas y adaptadas a lo que es la anatomía palatina ideal que debería de tener el paciente y que no traía. Bueno, realmente lo que estamos es
aplicando sobre una zona debilitada un refuerzo como el remiendo que podemos estar haciendo con más o menos arte, con más o menos estrellitas, pero lo que realmente es un refuerzo. Y ahí vemos un antes y vemos un después, y me parece que realmente merece la pena conseguir solucionar estas anfracciones por higiene, por estética y por comodidad para el paciente. Y vamos con el caso 4, que es la maqueta sin encerar y sin llave de silicona y sin vaselina. Estamos con el frente anterior y, por supuesto, lo principal, por eso me estoy yendo en este orden, es un poco el tener el diagnóstico de lo que realmente tenemos que hacer. Tirarse a la piscina sin saber si hay agua, pues siempre va a dar malos resultados. Entonces, este era un paciente también con problemas de ATM, con problemas de apretamiento, y que además, poniéndole placa de descarga, el hombre se encontraba en la gloria. Y entonces me decía, ¿no hay forma de quitar la placa? Y dice, sí, hay forma de quitar la placa aumentándole a los dientes lo que te está aumentando la placa, que sabemos que es en la posición en que te encuentras cómodo. No le dolía la cabeza, no le dolían las ATMs, no le dolían las cervicales, estaba en una posición cómoda. Y entonces le dijimos, pues mira, la única solución que tenemos es coger, el hacer unas carillas y hacer un aumento de dimensión vertical. ¿Va a hacer que hacerlo que arriba y abajo? Le dije, no vamos a hacerlo solamente arriba, porque realmente con la placa de descarga estamos solamente haciendo aumento en una posición y tú estás cómodo. Vamos a aprovechar ese aumento de dimensión vertical que fisiológicamente te viene bien y estás cómodo para solucionar esto de alguna forma. Entonces, bueno, si vamos a hacer carillas y vamos a tallar muy poquito, hicimos un blanqueamiento y en ese blanqueamiento pasamos de arriba a una posición mucho más favorable, y en esa posición es en la que le tomamos medidas para hacer el mock-up y ver cómo le íbamos a hacer. En este caso tomamos una impresión digital y sobre los modelos digitales les marcamos al laboratorio el aumento que íbamos a necesitar, que era el aumento que le estaba marcando la placa miorrelajante. Este es el resultado. Y sobre ese resultado lo que nos hace el laboratorio es, en una impresora 3D, el confeccionarnos una férula que vamos a llevar, que nos la van a mandar, la probamos en boca. Este es un primer plano de esa férula hecha por impresora. Rompen con mucha facilidad, tampoco es importante si rompen, porque no es para dejarle en boca al paciente, simplemente para ver estéticamente qué aspecto obtenemos, y pasamos de no verse dientes a verse dientes. Fonéticamente comprobamos que es correcto, vemos que está bien, que está cómodo, al paciente le gusta. Tenemos una serie de fotografías con y sin esa férula 3D, y entonces nos vamos a hacerlo. En este caso, el tallado que vamos a tener no es mínimo, es más que mínimo. Recordar que a nivel del frente anterior los dientes resisten muy mal. Este es un esquema del libro de Aníbal Alonso al que recurro con mucha frecuencia, porque para mí es un libro de cabecera durante mucho tiempo. Todavía de vez en cuando lo abro y siempre descubro cosas nuevas. Y los dientes anteriores en el clavo S nos demuestra que lateralmente resisten mucho las fuerzas tangenciales, y sin embargo los molares resisten muy bien las fuerzas oclusales, pero sin embargo llevan muy mal las fuerzas de lateralidad. En este caso teníamos que conseguir una oclusión orgánica, una oclusión terapéutica, una oclusión óptima, y esa oclusión óptima pasaba por tener una buena oclusión y una buena desoclusión. Oclusión mutuamente compartida y la disoclusión anterior, combinado con sus ATMs, nos va a dar una oclusión mutuamente protegida, que es un poco a la que queríamos llegar. Y abajo, pues el caso terminado con las carillas. Recordar que a nivel anterior las fuerzas oclusales son muy malas, sin embargo las fuerzas tangenciales sí son bastante bien toleradas, y a nivel posterior son muy bien toleradas las fuerzas oclusales y mucho peor las fuerzas de lateralidad. Bien, y nos metemos en el caso número 5. El bruxismo casi abarca, dicen que un 15% de la población. Yo creo que es exagerado. Yo creo que lo que hay es
un gran porcentaje de casos en que lo que hay son interferencias con mucha frecuencia. Habría que valorar exactamente lo que es el bruxista. Creo que había que poner un montón de parámetros para que cumpla todos esos y que entre dentro de la definición de lo que es un bruxista, pero no todo lo que vemos en frente anterior desgastado podemos catalogarlo exactamente de bruxista. El caso de Pablo, en que quien vea estos dientes dice es un bruxista seguro. Pues es el caso contrario al primer caso que habíamos visto. En el primer caso lo que vimos era un paciente que tenía machacado el sector posterior porque no tenía guía anterior, y en este caso lo único que tiene es guía anterior, pero no tiene guía posterior. Pablo tiene unas mordidas abiertas bilaterales. La verdad es que hizo una peregrinación por diferentes ortodoncistas, nadie le buscó una solución. Incluso pretendieron, que vemos ahí unas mini placas, hacer un lefort lateral para bajar todo el hueso con esos molares. No solamente no consiguieron nada, sino que lo que cogió fue una infección hospitalaria que lo pasó muy mal. Y esto es un poco la boca de Pablo vista de frente y vista lateralmente con la mordida abierta. Es el caso contrario al primero, es decir, lo único que tiene son dientes, es con lo que tiene que morder, lo que tiene que soportar toda la fuerza oclusal, y lo que no tiene es sectores posteriores que delimiten esa fuerza. Los dos sectores posteriores, y vemos el desgaste que tiene. Realmente es muy fácil hacer aperturas palatinas, no hay una respuesta positiva de esos dientes, pero probablemente sea por lo retraída que tiene ya esa pulpa a base de pedirle fisiológicamente un desgaste brutal. Bien, vemos aspectos en primer plano del desgaste que tiene, y si ahí lo que quiero es alargar esos dientes, yo tengo que apoyarme en algo en esos dientes para poder darle esa longitud que yo necesito. Viendo ese desgaste, pues hacer lo que hay que hacer siempre, es hacer un encerado y ver, haciendo un aumento de dimensión vertical, cuánto tenemos que aumentar, hasta dónde tenemos que aumentar y qué es lo que podemos hacer. Y sin eso, pues es estar dando palos de ciego. Este es un poco el aspecto inicial de Pablo, y lo que vamos a hacer con un láser de Erbium Ya, esto es sin anestesia, son 10 minutos de trabajo, y lo que hacemos es un recorte, un festoneo gengival nuevo, puesto que teníamos su hueso nos lo permitía, y entonces hacemos un recorte, con lo cual ya tenemos una longitud de diente que ya no disponíamos de ella, para hacer ese anillo, coping, zuncho o virola, en el que podamos después apoyarnos ahí en esa posición más superior. Hacemos, por supuesto, las endodoncias, y dentro de las endodoncias vamos a tomar impresiones para hacer unos pernos intrarradiculares. El perno muñón colado, después hablaremos otra vez de él, es el perno, no digo ideal, pero tener que colocar un perno y tener que adaptarnos a lo que nos quedó de raíz después de haber hecho la endodoncia, no estamos haciendo ninguna iatrogenia, es lo más conservador que podemos hacer. Es un perno que se adapta íntegramente a cada conducto. El perno que hagamos para el 11 no sirve para el 21, ni el del 12 para el 22, es decir, cada perno está totalmente personalizado a la anatomía y a lo que nosotros hayamos debilitado esa raíz para poder colocar ese perno. Tomamos las impresiones y en este caso hacemos unos pernos muñones colados, pero que están ceramicados en su porción coronal. ¿Por qué? Para dos razones. Una, porque lo que queremos es hacer unas cerámicas sin metal, con lo cual vamos a tallar mucho menos, y porque además a la hora de tallar lo que nos quede de muñón, no podemos tocar para nada esa cerámica, esos muñones ceramicados, con lo cual estamos consiguiendo un paralelismo al 100%. En esta diapositiva vemos los muñones adaptados, parte palatina con el sobrante de haberlos cementado, abajo a la izquierda recién cementados, y a la derecha el tallado que hicimos totalmente conservador y que sin quererlo pues es prácticamente un BOPT, porque estamos realmente a nivel gingival justitos y estamos obteniendo un muñón que no es metálico sino que es blanco. Este es el caso inicial.
en el medio los muñones tallados. Esos muñones tallados, tengo ahí arriba el coche en que está frenando y solo frena de delante, con lo cual se levanta el coche de detrás. Nosotros estamos haciendo unos dientes en que ahora el contacto que tiene anterior, puesto que tiene periodonto, tiene hueso, tiene sensación propioceptiva y está jugando con toda la sensibilidad del frente anterior, denota perfectamente la fuerza que hace. Y entonces vamos a colocar esas incrustaciones. Aquí vemos frente anterior y frentes laterales, y aquí vemos pues el caso terminado de Pablo, en que en los últimos molares tuvimos incluso que poner unos pins para aumentar un poquito la altura de sus muñones y poder soportar las coronas posteriores que necesitábamos. Bien, os diré que Pablo me metió entre la espada y la pared porque me dijo que lo que necesitaba era tener unos dientes porque se quería casar. Entonces, en 6 meses teníamos que tener arreglado lo que él no había arreglado desde la primera vez que yo lo vi, que tenía 14 años, a los 26 o 28 que tenía cuando me dijo que quería casarse. Vamos con el caso clínico número 6, es probablemente el caso más cortito que tengo porque solamente tengo una diapositiva. Vocalizar bien es un problema dentario, no es solo un problema gutural, y en la mayoría de los casos es dentario. Ese es el problema de fácil solución, y se soluciona poniendo dientes. Y entonces, bueno, este es este caso. Este caso es de una abogada en concreto, en que efectivamente había que taparse cuando nos hablaba de cerca, y sin que ella tuviese ninguna mala intención. Y hice este póster es un póster que le dediqué a mi amigo y colaborador José Antonio Noya Filgueira, de Laboratorios Noya, en el que vemos en la parte superior un poco el aspecto inicial, frente y lateralidades de esa persona, y frente y lateralidades una vez puestas esas cerámicas en boca. El tallado es prácticamente de cero, es mínimo, y bueno, y la terminación después de se lo regalé cuando llevábamos 30 años colaborando y soportándonos él a mí y yo a ellos. Caso número 7. En toda primera cita hay que ver si hay patología oral. Esto se lo insistía mucho a los alumnos. O sea, lo primero y más importante que podemos ver cuando estamos con un paciente de primera vez es primero que no haya patología oral, que no haya ninguna lesión en boca, pero para eso hay que mirar toda la boca, todas las mucosas y toda la lengua y toda la base de la lengua y asegurarse que no hay ni una sola lesión. Lo segundo, cómo muerde. Es fundamental saber cómo muerde ese paciente. ¿Tiene o no tiene interferencias? ¿Hay algo que le impida morder en máxima intercuspidación, que pueda hacer protusivas? ¿Hay alguna muela posterior que le impida morder? ¿Lateraliza o no lateraliza la mandíbula cuando está mordiendo? ¿Abre íntegramente o abre haciendo movimientos raros para poder llegar a los incisivos? Todo eso lo tenemos que ver la primera vez que estamos viendo a ese paciente, después de haber descartado la patología oral. Una vez que sepamos cómo ocluye, pues vamos a hacer el diagnóstico, vamos a hacer todo lo que haya que hacer. Y cuando ya a ese paciente le vamos a afirmar que dé de alta que nosotros hemos terminado nuestro trabajo, entonces en ese momento hay que volver a revisar que no haya patología oral y que la oclusión sea totalmente correcta. Máxima intercuspidación, guía incisal, guías caninas y lateralidades. Y entonces daremos por bien valorado ese caso. Vamos entonces con este caso, que es un paciente que nos llegó y era esta forma. Esto me lo envió un paciente mío, en que ya le había en su día arreglado la boca a él, y él me dice, oye, te mando para ahí porque este está mucho peor que yo, mucho peor que yo. Y la verdad es que esta era la boca de ese paciente. Entonces, no había patología oral, y si no había patología oral, lo primero que teníamos que hacer era ver cómo mordía ese paciente. Y entonces, a la hora de ver cómo muerde ese paciente, vemos que muerde, tiene una mordida invertida con los colmillos superiores sobre sus dientes inferiores, los marcamos directamente con un rotulador indeleble, y una vez que los marcamos vamos a eliminar ese contacto. Este es el contacto a nivel del segundo cuadrante que eliminamos, y este es el contacto que eliminamos a nivel del primer cuadrante. Tomamos impresiones y nos planteamos qué es lo que hay que hacer. Tenemos un lateral que está totalmente fuera de mano,
Entonces lo que vamos a hacer con ese lateral es desvitalizarlo porque necesitamos un tallado muy agresivo de él y por supuesto gracias al poste intraradicular que vamos a colocarle vamos a poder desplazarlo hacia palatino. Tenemos ya el lateral en otra posición y si lo que queremos es una clase 3, nosotros necesitamos abrir un poquito esa boca para conseguir una ligera clase 2 o por lo menos un borde a borde. Entonces vamos a tener que hacer aumento de dimensión vertical, con lo cual le vamos también a aumentar la medida a nivel anterior, pero son sacrificios que tenemos que hacer si queremos solucionarlo. Por supuesto, la ortodoncia estaba descartada, la cirugía ortognática estaba descartada, y entonces lo que había era coger el toro por los cuernos y buscarle una solución. A mí me gusta mucho hacerlo con papeles siliconados a nivel de guías caninas, ir aumentando los papeles para ver qué cantidad de altura tenemos a nivel posterior y poder hacerle unos onlays oclusales sin que tengamos que tallar prácticamente a nivel de esos molares. Esta es la diapositiva con todo el aumento, la toma de silicona, la toma de relación intermaxilar. Y en esta diapositiva vemos un poco arriba la forma en que llegó después de haber hecho el ajuste oclusal, los provisionales que nosotros le hicimos sobre el encerado que por supuesto habíamos programado previamente y el caso final con el caso terminado. Bien, esta es una diapositiva del caso final. El paciente por supuesto pasó a vocalizar bien, muerde bien, está encantado y ahora sus amigos le llaman el sonrisas. Y entonces él le hace mucha gracia y la verdad es que hace una buena propaganda. Y el caso número 8, se murió el perno muñón colado. Les decía hace un momento un poco del perno muñón colado. Creo que el perno muñón colado no se murió, no tiene por qué morir y lo que hay es que saber hacerlo, poder hacerlo, y creo que todos los que somos de una generación que no nos toca más remedio que hacerlo, pues creo que sabemos disponer de él. Es algo muy conservador. Yo particularmente opino que los pernos metálicos funcionan muchísimo mejor que los pernos de fibra de vidrio, son mucho más duraderos, son mucho más estables y dicen que rompen los dientes. No es verdad, lo que rompen los dientes es la oclusión. Los dientes se rompen con pernos, sin pernos, con postes, sin postes, con endodoncia y sin endodoncia. Y quien los rompe es el sujeto y la oclusión. Y por supuesto lo rompe sobre todo la mala oclusión. Este es el caso. Vemos que tiene una falta de altura dentaria importante. En esta diapositiva vemos que cuando le mandamos morder en protusiva hay unos contactos posteriores que lo obligan a lateralizar ligeramente la línea media. La línea media no es significativa a nivel de que coincida o no con la superior, no coincide en el 70% de la población mundial, o sea que tampoco no es preocupante, pero sí es preocupante que haya una interferencia posterior. De entrada debemos de corregirla o aumentar en otro lado. Bien, tenemos guía canina del lado derecho, una medio guía canina del lado izquierdo, y por supuesto la línea media, dependiendo para dónde la lateralice, pues la vamos a tener en su posición. Y vemos los dientes de frente. Y los dientes de frente nos encontramos un poco parecido al caso de Pablo, al que parecía que se podía titular como un brusista. Esos dientes tenemos que aumentarles composite, tenemos que aumentarles altura, y para aumentarles altura tenemos que tener un muñón, y ese muñón lo tenemos que confeccionar si no lo tenemos. Entonces, si vamos a tener que desvitalizar esos dientes porque lo que tienen es una hipersensibilidad, entonces lo lógico es que aprovechemos lo que nosotros instrumentamos para hacer la endodoncia para colocar dentro de eso un perno que se adapte totalmente a lo que es ese diente. Esta es la panorámica inicial en que hay una serie de montón de correcciones que hay que hacer. Y de entrada, el primer día cogimos un poco de composite y con ese composite se lo ponemos en un diente y miramos un poquito qué aspecto da. Y entonces vemos que en la parte inferior, en línea de sonrisa, vemos que ese central al que le pusimos un pegote de composite, vemos que entra dentro de lo totalmente lógico. Y por supuesto, si en esa posición le mandamos protruir, pues nos va a ser mucho más favorable. Vemos ahí que si la altura de ese diente realmente hace un poco de sobremordida, pues entonces si queremos tener esa altura y para abajo no podemos ir, tendremos que recurrir hacia arriba y tendremos que hacer un festoneo gingival. Entonces marcamos con rotulador indeleble de nuevo el festoneo gingival
y otra vez con el láser de Erbium ya, le eliminamos ese festoneo gengival si su hueso nos lo permite, si no tendríamos que ir a un colgajo. En modelo inicial, por supuesto encerado, silicona pesada para hacer ese aumento. Vemos que esa silicona pesada, el encerado se va a hacer por lo que nosotros le habíamos mandado al laboratorio con ese composite en ese central, era un poco el borde incisal con que va a ir toda la guía incisal. Bien, aquí vemos en la pasta putty vemos todo el aumento que hay que hacer de dimensión vertical. A nivel posterior, lo que estaba medianamente regular, pero que funcionaba, no nos vamos a meter con él y vamos a hacer aquello que sea imprescindible para poder solucionarlo. Y vamos al frente anterior. En el frente anterior hicimos ya las endodoncias correspondientes y vemos que hay, 1, la entrada al conducto, 2, un asentamiento a nivel de la dentina y 3, el resto del diente tal cual lo traía él. Entonces al laboratorio, y esto es idea y creo que es un detalle muy importante, vemos primero que ese perno muñón se va a adaptar totalmente a la raíz, sin que nosotros hayamos deteriorado raíz. No hay que fresarla, simplemente instrumentarla, que no queden escalones para que la pasta de impresión salga totalmente correcta. Hacer un pequeño asentamiento en la dentina, que es este asentamiento que vemos a nivel de dentina, que eso lo podemos hacer perfectamente con unas fresas, como vamos a ver a continuación. Y lo que vamos es hacer un aumento de la dimensión vertical de ese muñón para que nosotros con nuestra carilla, y en este caso cerámica y si es posible cerámica sin metal, podamos rehacer ese frente anterior. Pero nos estamos apoyando en un muñón que ahora es inexistente y que vamos a hacer un muñón y sobre ese muñón colocar nuestra carilla. Podemos además decirle al laboratorio, me vas a hacer un encerado de esos muñones y esos muñones me los vas a tallar todos paralelizando todos esos dientes, uno por uno. Entonces, él coge el modelo y un microfresado, un micromotor, y va a ir haciendo todo ese modelado. Aquí vemos el desgaste que tiene, vemos la cara palatina y vemos todos esos apoyos que va a tener el perno muñón. Se va a adaptar en una zona coronal, se va a adaptar en una segunda zona a nivel dentario y se va a apoyar en un cuello, en un fondo pulpar, que es lo correcto de lo que debemos de hacer desde mi punto de vista. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Pues lo que hacíamos con todos los pernos muñones colados, tener unos pernos de impresión y, codificados con esos pernos de impresión, tener unos pernos colados que son los que le vamos a mandar al laboratorio. Entonces, colocamos cada perno en su posición, los centrales tienen un ancho, los laterales mucho más estrechos y los colmillos mucho más anchos que los centrales. Es lógico, nos estamos adaptando a lo que hay, estamos haciendo unos muñones totalmente personalizados a cada uno de esos dientes. En la diapositiva de abajo vemos la codificación de los colores y aquí vemos que vamos a tomar diente por diente, pasta fina en el interior del conducto y el perno del color correspondiente. Siguiente diente, perno correspondiente y todo pasta fina. Y ahora vamos a tomar una impresión. Y en la impresión nos va a salir algo como esto que vemos aquí, en que cada diente tiene su anatomía, su forma, e incluso aquí en dos dientes de la derecha nos salió un poquito de gutapercha en el extremo de ese poste, y al laboratorio le vamos a tener que mandar los pernos codificados con los pernos que nosotros tomamos de impresión. ¿Qué nos viene del laboratorio? Esto, nos viene unos pernos totalmente personalizados y que nos van a aumentar justo el trocito de muñón que necesitamos para que esa corona sea estable en el tiempo. Aquí está el modelo de laboratorio, aquí están los muñones y están los muñones in situ. Creo que está claro, no es nada iatrogénico, no estamos deteriorando diente, con lo cual estamos haciendo una odontología mínimamente invasiva, colocando un perno que nos va a dar una estabilidad y está adaptado al 100% a la raíz y está adaptado al 100% a la corona. Pero hay que hacerlos, si solos no se hace. Esos pernos cumplen la normativa que nosotros le pedimos al laboratorio.
que se adapten al conducto, que se adapten al asentamiento que hicimos en pulpa y que se adapten exactamente al resto de la corona que queda. Como nos los hizo microfresados, entonces a la hora de tallar nosotros el muñón, vamos, una vez que estén cementados, vamos por supuesto a cementarlos. Cementarlos significa, perdón, estoy diciéndolo mal, no vamos a cementarlos, vamos a adherirlos, porque lo que tenemos que hacer es un monobloque. Entonces los postes hay que arenarlos, chorrearlos, silanizarlos y darles el adhesivo dentinario, y se quedan ahí. Dentro del conducto vamos a tener que limpiarlo, grabarlo, colocar el adhesivo dentinario. El adhesivo dentinario tiene que ser un adhesivo dentinario que lleve aminas para poder transformar un foto en un auto, y entonces llenamos y colocamos poste, llenamos y colocamos poste, llenamos y colocamos poste. Esta es la preparación que estábamos diciendo. Son utilísimos para limpiar el conducto cuando estamos grabando con el ortofosfórico las escobillas interproximales, y con la escobilla interproximal la limpiamos, y después con los endopellets son con los que vamos a colocar ese adhesivo dentinario que decimos que tiene que ser autopolimerizable, no solo foto, sino autopolimerizable. Y en la diapositiva inferior vemos todos esos muñones recién cementados. Bien, no hicimos iatrogenia ninguna. Estamos conservando el 100% del diente. Solo deterioramos lo que hicimos de apertura endodóntica. Entonces, realmente, que no me digan que el perno muñón colado es una salvajada. Lo que es una salvajada es no ponerlo cuando ya tenemos la endodoncia hecha y tenemos el conducto hecho. Bien, esta es la radiografía de los pernos muñones in situ. No estamos deteriorando nada, y a la hora de tallar, vamos a tallar siguiendo un poquito los márgenes de terminación. Esos tienen un pequeño tallado horizontal, excepto en la zona vestibular, que está justo a ras de gengival, pero no estamos tampoco haciendo un tallado sumamente agresivo y tratando de conservar la mayor cantidad de esmalte posible. Este es un detalle del tallado, del resto del tallado. A nivel de molares tallamos justo nada más hasta encima de lo que es el ecuador de la pieza, para no debilitar tampoco nada de diente. Tomamos impresiones siempre dobles para que se puedan hacer correcciones en uno y en otro. Y bueno, estos son los provisionales que nos manda el laboratorio al día siguiente, ya con los pernos muñones colocados in situ. Este es el trabajo definitivo que nos va a mandar el laboratorio. Provisionales, perdón, estos son provisionales en boca. Siguen siendo provisionales, y estos son los provisionales. Y esto ya es el trabajo definitivo de todas las cerámicas que vamos a tener que cementar pues durante toda esa mañana, y con mucha calma y mucha paciencia. Son todo cerámicas y metal, puesto que realmente la parte vestibular es la de su diente, y nosotros el perno lo tenemos en la concha palatina, que es donde realmente hacemos el aumento de la dimensión vertical. Preparamos todos los muñones para conseguir una adhesión de toda esa terminación, y aquí en la diapositiva siguiente vemos ya los dos centrales ubicados. Vemos los dos centrales más el lado derecho, todo del paciente ya colocado, y nos falta pues el lado izquierdo. Vamos cementando, fotopolimerizando diente por diente. Sabemos que en el interior del conducto no vamos a tener ningún problema. Polimerizamos, si es posible, siempre con doble lámpara para fotopolimerizar por vestibular y fotopolimerizar por palatino. En este caso, lo que era dual era el cemento que empleábamos para adherir el perno, y ahora lo que estamos es adhiriendo las carillas, pero a base de fotopolimerizable. Tenemos, por tanto, que asegurarnos que la fotopolimerización es totalmente correcta y que no hay ningún punto que no hayamos fotopolimerizado. Este es un poco el aspecto en máxima intercuspidación, guía incisal, lateralidad derecha, lateralidad izquierda. Esto es un poco como estaba. Los labios ahora son mucho más llenos, mucho más amplios, puesto que tenemos mayor protuberancia a nivel interno labial, y un detalle de la terminación.
un antes y un después a nivel radiográfico, una revisión en junio del 2015, la misma revisión en vista desde oclusal superior e inferior. Dijimos que el aumento lo habíamos hecho solamente en la arcada superior, que es lo que más se ve. Esta es una radiografía del 2000 a los 10 años, en el 2018, perdón. Vamos con el caso número 9. La endodoncia es más fácil hacer una falsa vía con el conducto lleno esclerosado que con el conducto vacío. Entonces es un poco lo que le achaca a la gente para no querer colocar pernos, el que hay que reabrir ese conducto. Esto yo le llamo gutapercha transperiodontal o gutapercha transsubmucosa. Bien, esto es lo que había como llega la paciente. Le habían hecho hacía años unas carillas. Por palatino vemos que los dientes estaban en unas condiciones un poco paupérrimas. Y ahí vemos la pequeñísima apertura por la que pretendían rehacer la endodoncia. Este es el caso inicial, el caso con la gutapercha, y aquí hay que jugársela, hay que intentar recapitular ese conducto y, por supuesto, no volver a salir por la falsa vía. En este momento es de esos trabajos que hay que hacer en que no puede haber teléfono, no puede haber llamadas. Necesitamos 2 auxiliares como mínimo, si hace falta bien hasta la de recepción, pero en ese momento son momentos críticos en que no puede haber sangrado, en que no puede haber nada, pero que tampoco tenemos posibilidades de colocar lo que nos gustaría colocar, que sería un dique de goma sujeto en la zona ósea de casi debajo de la nariz. Bien, los pernos se cortan una vez cementados, entonces vamos a cementar el poste lo antes posible. Vamos a rehacer toda esa zona que hay a nivel vestibular, vamos a bajar el colgajo lo antes posible, suturamos, y en esas condiciones vamos a esperar a que todo eso cicatrice y seguir radiográficamente toda esa evolución y que, por supuesto, no haya fístula. A los 5 meses más tarde vemos que hay una zona como mucosa en que no acaba de cicatrizar. Entonces decidimos hacer de nuevo colgajo, volver a pulir todo aquello que habíamos hecho 5 meses atrás y volver a bajar ese colgajo. Siempre que levantemos un colgajo vamos a tener posibilidades de hacer un aumento de la retracción gingival, pero es un poco lo que nos tenemos que jugar si realmente queremos conservar ese diente. A los 8 meses vemos esa diapositiva con el aumento de composite y decidimos pues hacer el tallado. Hacemos el tallado de la cerámica, unas carillas de composite, la única solución que hay es cortarlas, tallarlas, abrirlas, ir eliminándolas, y vamos a ver pues todos los pequeños defectos que haya debajo. Vamos a tener que hacer grabado, adhesivo, composite, ir saneando pues todos los defectos que nos puedan ir apareciendo. Y tomamos impresiones para hacer unas primeras provisionales con las cuales vamos a tener a la paciente todavía una temporada. 5 meses y 3 meses más tarde, es decir, a los 8 meses se hace ese primer tallado, y 3 meses más tarde, es decir, a los 19 meses, hacemos el tallado para lo que van a ser nuestras carillas definitivas. Cuando quitamos los provisionales vemos que todavía nos aparecen pequeñas zonas, o incluso esto le habían puesto unos pernos de fibra de carbono que sabemos todos que eran muy negros, o negros totalmente, con lo cual vamos a comer un poquito de ese perno para que no nos transparente a nivel de carilla lo que es ese negro. Tenemos los muñones, tomamos nuestra impresión, hacemos el vaciado y una vez que tenemos esa terminación vamos a hacer las carillas. En este caso, como eran 2 centrales muy problemáticos a nivel de estabilidad, lo que hacemos es unirlos ferulizados para que, digamos, se ayuden un poquito mutuamente y nos realicen esa guía incisal compartiendo fuerzas los 2 centrales. Este es un aspecto de lo que nos llega del laboratorio en el momento del grabado para la cementación, y esto es el aspecto de esos dientes recién cementados. Estas son unas revisiones más tarde y bueno, este es un caso que lleva ya como unos 15 años en boca, sigue distanciando cada vez más las revisiones porque realmente no tiene ningún problema. Bien, este es el río Ulla,
y aquí, pues, si queréis, nos podemos parar, y a mí me encantaría hacer un segundo grabado. Me dijo el presidente que por favor no me pasara mucho de 1 hora. Pretendo poder enseñar algo, si todavía tengo capacidad de poder enseñar algo, y me encantaría hacer una segunda grabación. Vamos a dejarlo aquí, con el río Ulla de fondo, y dejando que el agua se lleve lo que nos haya gustado, y que os hayáis quedado con lo algo positivo que hayamos podido enseñaros. Muchas gracias por vuestra paciencia y que hayáis disfrutado este ratito.